al mensaje de la palabra de Dios en esta tarde, bajo el tema: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la cita bíblica se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30 en adelante. Hechos capítulo 16, versículo 30. Y dice la palabra del Señor, hasta el 34 vamos a leer. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 16, versículo 30 al 34. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizaron con él todos los suyos. Gracias. Puede sentarse. El tema de este día es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta, amado hermano, que todo ser humano se ha hecho en alguna oportunidad. Siempre el ser humano se pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y por eso el tema de hoy. Y la palabra de Dios nos da la respuesta: ¿qué nosotros debemos hacer para ser salvo? En este tiempo de tanta confusión, de tanta diferente viento de enseñanza, de doctrina, que esto quiere decir doctrina, enseñanza o fundamento de creencia, ¿verdad? Tanto. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿O qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Qué es verdaderamente lo que Dios dice que yo tengo que hacer para ser salvo? Porque todos los seres humanos, hermano, la gran mayoría tenemos buenos sentimientos. Somos sinceros. Pero como yo lo digo, hermano, aquí muchas veces lo he dicho, que nosotros podemos estar sinceramente equivocados. Y eso sucede a veces cuando la persona sinceramente, en su inocencia, en su sinceridad, está sinceramente equivocado, creyendo y haciendo algo que no está en la Biblia. Entonces, por eso hoy traigo yo un mensaje textual. Si usted ha empezado a ver este mensaje, usted que va a ver el video, no se despegue. Le pedimos que lo vea todo y que usted lea cada pasaje de la Biblia que le vamos a poner, para que usted pueda ver con sus propios ojos y leer el texto bíblico qué dice Dios para usted, lo que usted y yo debemos de hacer para ser salvos. Número uno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Número uno, reconocer que soy pecador. Ninguna persona se puede salvar sin reconocer que es pecadora. Que somos pecadores no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice en la carta de los romanos, a los romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron. Todos, no hay nadie que no haya pecado delante de Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que tiene que hacer el ser humano para ser salvo es reconocer que ha pecado delante de Dios. Reconocer. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Nadie de los que estamos aquí sentados, nadie en el mundo puede decir que no ha pecado. Nadie le tiene que enseñar al ser humano a pecar, porque es una naturaleza que ya viene incorporada dentro del ser humano desde que nace. Desde que nace. Entonces, reconocer ese punto, que somos pecadores. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. El Señor empezaba predicando y decía en Marcos 1, versículo 15, diciendo, Marcos 1, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Entonces, vemos aquí, amado hermano, que la Biblia dice que la persona tiene que reconocer que ha pecado delante de Dios. Lo que a veces el ser humano no quiere creer que es pecador. Dice: yo soy bueno, no le hago mal a nadie, yo ayudo aquí, ayudo allá, puede hacer obra de caridad, puede hacer todo lo que quiera, pero eso no le quita lo que la palabra dice, que es pecador, que hemos pecado delante del Señor. Entonces, también dice la palabra del Señor en Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que organicé un poco mal el bosquejo, pero el primer punto, quiero aclarar que usted no se debe de confundir, ¿verdad? Que usted es pecador y yo también, y necesitamos arrepentirnos. Entonces, primer punto, reconocer que soy pecador. Esa es la orden del Señor para todos los seres humanos. ¿Y qué debo de hacer para ser salvo? Además de reconocer que soy pecador, debo de oír el evangelio. Debo de haber escuchado la palabra del Señor. Ahora la pregunta es: ¿será que los seres humanos no han escuchado el evangelio? Sí, de una u otra manera toda persona ha escuchado el evangelio. Mucho más en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, que los medios de comunicación, hermanos, están a la orden del día, al alcance de nuestra mano, a través de revistas, radio, televisión, ahora a través del Facebook, en un teléfono, que cuando nosotros nos imaginábamos que, verdad, que en un teléfono íbamos a ver un canal de televisión. Si antes teníamos que andar peleando con una antena que llegaba hasta allá cerca de las nubes, y aún así no se podía ver el canal que usted miraba. Pero ahora tenemos la gran bendición que en su teléfono usted nos está viendo. Y ahí está llegando el mensaje de la salvación. Entonces, punto número 1, ¿verdad? Que tiene que reconocer que es pecador, que ha pecado delante de Dios, y escuchar el evangelio. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice la palabra del Señor así. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces se da cuenta que es necesario que la persona escuche. Dice que cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Entonces, cuando la persona oye, escucha el evangelio del Señor, cada vez se hace más culpable de su pecado delante del Señor. Se hace más necesario que usted reconozca que ha pecado, ¿verdad? Porque usted está escuchando hoy el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí le estamos predicando el evangelio de verdad. Entonces es necesario escuchar, creer en el evangelio, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios 1:13. Quiero que vaya conmigo, ¿verdad? Los que no trajeron Biblia, pues está proyectando el texto bíblico en el proyector. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La pregunta es: ¿será que todos los seres humanos han escuchado la palabra de verdad? ¿O habremos escuchado otras cosas o tradiciones que nos enseñaron sin tener principios bíblicos? Por eso la palabra dice aquí, ¿verdad? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, oír la palabra de verdad, el evangelio, es lo único que salva. Evangelio significa nuevas noticias. El evangelio que Cristo trajo, el mensaje de arrepentimiento
que predicaba Juan el Bautista en el desierto. Y después vino Cristo después del bautismo predicando el mismo mensaje de arrepentimiento del pecado que hay en la naturaleza del ser humano. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Hemos analizado 2 puntos así brevemente, pero con base bíblica. Número 1, reconocer que somos pecadores. Número 2, oír el evangelio, lo cual usted hoy lo está escuchando. Número 3, creer en Jesús. Creer en Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 16, versículo 31, el pasaje que leímos de entrada, de inicio. Creer en Jesús. Ellos dijeron, en Hechos 16, 31, ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto quiere decir que tenían que creer también los de su casa, ¿verdad? Que tienen que hacer lo mismo los de la casa, creer en Jesucristo. Entonces, creer en Jesús, creer en Cristo. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en cuanto al primer punto, ¿verdad? Que hablaba de que hay que reconocer que uno es pecador, según Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. ¿Verdad? En el primer punto que yo le hablaba que es necesario reconocer que nosotros somos pecadores. Dice el texto bíblico en Primera de Juan 5, 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este testimonio que Dios ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y cómo se llama el nombre del Hijo de Dios? Se llama Jesucristo. Por eso es que tiene que creer usted en Jesús, en Cristo el Señor, para ser salvo. También dice la Biblia en Hechos capítulo 4, Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. ¿Por qué? Es necesario creer en Cristo, porque no hay ningún otro medio de salvación. No hay ningún otro camino para llegar al cielo. No hay ningún otro camino que nos lleve al Padre, sino solamente un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por mí. Están cerrados todos los otros caminos. No es a través de la religión, no es a través de tradiciones, no, es a través de Jesucristo, reconociendo que yo he pecado contra Dios, ¿verdad? Y he escuchado el evangelio, la palabra me dice que yo he pecado y yo me arrepiento y reconozco que yo he pecado delante del Señor. Gloria a Dios. Ahora mire, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Reconocer que he pecado, oír el evangelio, creer en Cristo, y número 4 es confesar a Jesús. Confesar a Cristo como mi Señor y Salvador. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8 al 10. Dice así. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo querido, invitado que está aquí, que todavía no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, Dios ordena que todos creamos en Cristo y que le confesemos a Él. Dice, cerca de ti está la palabra, del corazón a la boca.
No sé cuántas pulgadas, ¿verdad? Cerquita. Toda la gran mayoría, si usted está aquí es porque cree en Dios. Usted ya dio el principal paso. Hay mucha gente que no cree. Pero además de creer con el corazón se cree para justicia. Pero con esta boquita hay que confesar: Jesús, yo te acepto. Jesús, yo te recibo. Tú eres el único camino al Padre. Eres el único que me puede perdonar mis pecados. Bendito sea su nombre. O sea, hay que confesarlo a Jesús. Y ese es el gran dilema, amado hermano, de que todo el mundo dice creer en Dios, pero hay gente que no ha confesado a Cristo, que no ha creído en Cristo con todo su corazón, no se ha arrepentido de sus pecados, y ese es el problema. Pero si esta tarde usted está sentado en esa banca y todavía no ha confesado a Jesucristo, hoy es el día que Dios ha establecido para que usted crea en Cristo como Señor y Salvador y lo confiese a Él y usted reciba la vida eterna. También dice la Biblia en Lucas capítulo 12, versículo 8. Lucas 12, versículo 8 a 9 dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Imagínense qué triste y qué terrible será, hermano, que Jesús niegue a aquellas personas que se negaron a creer en Él, aquellas personas que se negaron a confesar a Jesús como Señor y Salvador. Yo digo, qué triste será, hermano. El apóstol Juan dice: para que no seáis avergonzados. Usted sabe cómo se va el perro cuando lo insultan, ¿verdad? Como con la cola entre las patas. Sale humillado. Qué triste será que en el día del juicio final, por no haber creído que usted ha pecado contra Dios, por no creer en Cristo como Señor y Salvador y por no haberlo confesado, no va a salir como sale ese animalito, sino que la Biblia dice que será lanzado al lago de fuego eterno. Por no hacer algo tan sencillo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y a nuestra conciencia el Señor grita cuando nosotros reconocemos, hermano, que hay pecado, que hemos pecado contra Dios, que somos pecadores. La Biblia dice que nadie puede decir que no ha pecado contra el Señor, porque uno de los textos que leíamos aquí dice que si alguien dice que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso. Lo está haciendo mentiroso, porque dice que la verdad no está en nosotros si decimos que no tenemos pecado. O sea, es un crimen terrible aquella persona que diga: yo no necesito a Cristo como Señor y Salvador, creyendo que puede llegar al cielo, creyendo a su manera o como yo creo, ¿verdad? Yo creo en Dios y no soy tan malo y esto y lo otro. Mire, yo digo así, que la carretera hacia el infierno está pavimentada con buenas obras y con gente de muy buenas intenciones. Pero eso no nos va a salvar, a nadie va a salvar. Lo que a usted le va a salvar es que usted reconozca lo que yo le estoy predicando hoy en este día, que usted ha pecado delante de Dios y necesita arrepentirse. Hoy está escuchando usted el evangelio y necesita creer en Cristo. Nadie más, en nadie más. Porque no hay nada más que pueda a usted salvarle. Amén. Debemos nosotros, ¿verdad?, de confesar a Cristo como Señor y Salvador. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13. Dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos también habla de la misma forma, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, arrepintiéndose y confesando sus pecados delante del Señor. Que no se avergüence de dar testimonio de Dios. Dice que el que se avergüence del Hijo de Dios aquí en la tierra, Él te avergonzará de esa persona allá en el día del juicio.
en esta noche, en este día, usted está escuchando el mensaje de salvación. Jesucristo es el único abogado que puede defenderle en ese juicio. Aquí en este mundo, las personas, amado hermano, cuando cometen un crimen, son capaces de vender lo que sea, su carro, su casa, empeñar lo que sea para buscar un buen abogado para que los defienda, porque el juez allá no le va a permitir que usted no lleve a un abogado que lo represente. Jesucristo es el abogado para todo aquel que le diga, y no le va a cobrar. Estos de aquí cobran 10,000, 5,000. El Cristo de la gloria pagó un precio alto en la cruz. Derramó su sangre por usted, porque Él quiere ser su abogado para defenderlo en ese juicio de condenación eterna. Si usted lo acepta, usted no tendrá que estar ahí. Bendito el Señor. Ahora, el diablo es un mentiroso. El diablo hará dos principales cosas con todo ser humano: con los cristianos y no cristianos, con los que han creído y los que no han creído. El diablo usará estas dos armas, estos dos dardos contra todos los seres humanos. Número uno, le va a hacer creer que Él no existe. El diablo le va a querer hacer creer que eso del evangelio de los aleluyas es mentira. Que el Señor lo reprenda. Y así hay miles de personas engañadas por el diablo. Que Él no existe, que no es verdad, que esos aleluyas son mentirosos, son gritones, son llorones, que aquí que son pirigüeños, que no sé qué. El diablo se inventa cualquier cosa, hermano, para hacerle creer a los seres humanos que Él no existe, que no es verdad, que no hay por qué preocuparse tanto. Y como el diablo tiene millones de predicadores también, los cantantes mundanos, los artistas, los actores y todo eso, ¿verdad? Y la gente se cree más eso. ¿Usted cree que el mensaje que lanzaba Juan Gabriel de que él era Dios, que la gente era Dios? Eso no es la verdad. Hay un guía, hay un creador que nos ha dejado el mapa para que nosotros podamos conducirnos. Entonces el diablo tratará, que el Señor lo reprenda, tratará de hacerle creer a las personas que Él no existe. Él quiere pasar desapercibido. Que la gente no se preocupe, que siga tranquila como está. ¿Por qué? Porque Él pasa al paso número 2 para Él en la vida de cada persona. Es que el momento en que llegue la muerte, esa persona esté viviendo en pecado. Esas son las dos principales armas de Satanás. Y hay muchísimas armas que Él usa, pero principalmente con aquel que no ha creído en Jesús, esas son las armas más mortales que Él usa. Hacerle creer que el diablo no es real, que el diablo no existe. Pero sí, la gente tiene algo bueno, que cree en Dios, que hay un Dios. Usted ya dio ese primer paso. Ahora usted está tan sencillo, fácil, que usted crea en el Señor y reconozca que ha pecado y crea en Jesucristo y le confiese a Él ahora, aquí, en este lugar. Si usted está aquí y usted que va a ver el video, usted puede confesarlo a Él allí donde usted está viendo esta predicación. El diablo va a tratar de hacer que la persona en el momento de la muerte esté viviendo una vida de pecado. Por eso hay muchas personas que están en pecado, saben que están en pecado y dicen otro día, ay, después, todavía no estoy preparado, después va a ser, el Dios sabe, del Señor sabe, Dios sabe que no puedo, que no voy a cumplir, y un montón de cosas que le corren la mente a las personas. Yo le pregunto a usted este día, ¿qué pierde usted con intentarlo? ¿Qué pierde usted con creer y poner su confianza en Dios hoy en este día? ¿Qué pierde usted? Nada. Y bien que se sabe el dicho con decir, bueno, el que no arriesga no gana, dice. Y aquí usted no va a arriesgar, usted va a venir a lo seguro, a obtener la vida eterna, el perdón de sus pecados. Bendito sea su nombre. El Señor le colmará de bendiciones. El Señor traerá la paz a su corazón. Y dice no solamente eso, sino que dice que después que usted haya obtenido esta salvación, este regalo de la vida eterna, usted va a ir a su casa y va a llevar esa bendición, que su familia también estaba con esa promesa y también se va a salvar. Pero ahí el otro problema
que muchas personas, ellos creen en su conciencia, han oído el evangelio y Dios les ha dado entendimiento y quieren hacerlo, pero dicen, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi abuelita? ¿Qué va a decir mi abuelito? ¿Qué va a decir mi mamá? Que lo traicionamos, que dejamos nuestra religión, que dejamos esto, que dejamos lo otro. ¿Qué me interesa a mí la demás gente? Podrá ser mi mamá, mi papá, mi hermanito del alma, podrá ser. Pero si él no está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, ¿sabe qué? Quédese allá engañado usted si quiere, pero yo voy a creer en Cristo. Yo voy a confesar a Jesús como Señor y Salvador de mi alma. Bendito sea su nombre. Porque en aquel día del juicio, si usted se muere engañado por el diablo, su familia no le va a poder ayudar. Su mamacita que la quiere tanto no le va a poder ayudar. Nadie va a poder ayudarle, solamente Jesucristo. En aquel día solo Jesús estará ahí de su lado. Y es más, yo le quiero decir algo. ¿Sabe que todos los apóstoles, toda la gente que creyó en Cristo tuvo que dejar su religión? Todos, sin excepción alguna. Si usted tuviera a su lado al apóstol Pablo, que era un religioso como usted y como yo, para que no se enoje, yo también era así. Él era judío, practicaba el judaísmo y era tan celoso por su religión, amaba tanto su religión, que no se compara nada el amor que usted tiene por la religión. El apóstol Pablo era tan celoso y quería tanto su religión que iba y perseguía a los que andaban predicando como nosotros hoy en día. Los mataba, los arrastraba, los llevaba presos. Usted quizás nunca ha hecho eso. Pero cuando abrió su corazón, cuando tuvo aquel encontronazo con Cristo, él dejó la religión. Él dejó su religión, dejó su judaísmo y siguió a Cristo. Dijo, estoy dispuesto a que me maten, y lo mataron, lo decapitaron. Murió defendiendo la causa de Jesucristo. María de igual manera tenía su religión, practicaba su religión y amaba su religión y tuvo que dejarla. Marta y María dijeron, bueno, tuvieron que dejar, y que los judíos los discriminaban, los echaban fuera de la sinagoga, es decir, fuera de la iglesia. Tuvieron que dejar, cada uno de los apóstoles, ellos tenían su religión y tuvieron que dejar la religión para seguir a Jesucristo. Porque ellos se dieron cuenta que Jesús era la verdad, que Cristo es el camino al cielo, que Cristo es el único que salva. Dice que no hay otro nombre bajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y hay una sola cosa que le limpia el pecado, y es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y Él está aquí hoy, esta tarde, para salvarle a usted, para salvar al que me está viendo, para salvar a todo aquel que va a escuchar este mensaje. Bendito sea su nombre, y ahora es el día para usted. Dice el Señor en su palabra, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Y el diablo le va a decir, no lo hagas hoy. Reprende ese diablo mentiroso. Satanás le va a decir, mira, te trajeron, quizás engañada te trajeron. No, es que Dios tiene un propósito con usted. No es el que lo invitó, es Dios que le ama. Por eso usted está aquí. Dice la Biblia que con lazos humanos Dios ha traído a las personas. En este día, no mañana, tú puedes ser salvo ahora, aquí, en este mismo momento. Yo quiero que todos los que estamos aquí inclinemos nuestro rostro. Y usted que está con el teléfono en la mano, usted que no conoce a Jesucristo, de igual manera, inclinamos nuestros rostros así, en humillación al Señor. Cierre sus ojos. Cada uno de los que estamos aquí, cierre sus ojitos en reverencia a ese Dios que le da el aliento de vida, en reverencia a ese Dios que le ha guardado, le ha cuidado. Y usted va a orar conmigo si usted quiere reconocer que usted ha pecado y reconoce que usted está escuchando el evangelio y usted quiere creer en Cristo y usted quiere confesar a Jesús como Señor y Salvador. Hágalo a través de esta oración así. Todos los que estamos aquí, y principalmente aquellos que todavía nunca han confesado a Jesús, nunca han invocado el nombre de Jesucristo, hágalo conmigo y diga así: Señor Jesús, en este día, diga así, yo reconozco
que he pecado contra ti, Señor. He pecado, perdóname. Jesús, en este día yo creo que tú eres el Señor, que tú moriste, pero que al tercer día tú resucitaste de entre los muertos. Señor Jesús, te pido que me regales la vida eterna. En este día yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador de mi alma. En este día yo acepto a Cristo públicamente y lo invito a mi corazón. Dile así: Jesús, yo te invito a mi corazón. Quiero que seas tú el guía de mi vida. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí en aquella cruz. Dile así, dile esto: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, y el día que yo muera, tú me llames por mi nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí en aquella cruz. Y es esa sangre que limpió mis pecados. Gracias. Gracias, Señor. Si usted ha orado conmigo, levante su mano. Levánteme su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Por allá. Dios te bendiga a los que han levantado su mano. Yo quiero invitarles a que vengan adelante. Queremos orar por usted. Queremos ponerlo en las manos del Señor y pedirle a Dios que les guarde, que los proteja y los bendiga, y que el Señor les dé la fe para seguir adelante. Salga de la banca donde está. Queremos orar por usted. No tenga pena, venga. Vamos a pedirle a Dios que lo bendiga y le proteja. Levántese, póngase de pie. Gracias, Dios le bendiga. Los que levantaron su mano, todos los que oraron conmigo, venga, no tenga pena. Venga, pase adelante. Ayuden ahí, por favor, para que ellos puedan pasar. Dios les bendiga. Si usted está aquí, a usted también le quiere salvar el Señor. A usted también le quiere salvar Dios. El regalo de la salvación es para usted que está ahí. Para usted, para usted, para usted. Es para usted. Dios te bendiga. Dios le bendiga, mamita. Dios le bendiga. Bienvenida, ok. Bienvenida. Padre, gracias. Yo sé que hay más personas aquí que necesitan hoy, este día, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Usted que está aquí, ¿le gustaría pasar para que oremos por usted? ¿Quiere que en este día el Señor perdone sus pecados? Pase. No tenga pena. A usted, jovencita, ¿le gustaría pasar? Venga. Para usted es el llamado. No desaproveche esta oportunidad en este día. ¿Cuántas personas han acercado a la iglesia y ya no han regresado? El enemigo los enreda y no vuelven. Venga, acepte a Cristo en este día. Ok, a los que están aquí adelante, repitan conmigo: Jesús, hoy en este día me arrepiento de mis pecados. Invoco tu nombre, arrepintiéndome con todo mi corazón. Pongo mi fe y mi confianza en ti, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Dígale gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Señor Jesús, en este día te doy gracias porque me vas a regalar la vida eterna. Y ahora yo te pido que me des fe para seguir firme en tu camino, para no apartarme. Muchas gracias. Aleluya. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, pongo la vida de mi hermana en tu mano, pidiéndote, Dios, que pongas en ella la salud, que pongas en ella, Señor, fuerza, fe, para que ella pueda seguir. Gracias por este niño, Señor, que hoy pasa a reconocerte como Señor y Salvador. Mira, Dios, en este niño hay lágrimas. Espíritu Santo, tócalo. Espíritu Santo, llénalo. Dios mío, gracias. Mi niño, es Dios que está tocándote.
Es el Espíritu Santo de Dios que te está tocando. Es el Espíritu Santo de Dios que te está llenando. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias Dios. Gracias Dios en esta tarde. Gracias Jesucristo precioso. Pongo la vida de mi hermano en tu mano, suplicándote Dios que le aumente la fe, que le dé la fuerza para que él siga Dios en tu camino sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Dele un aplauso a Cristo por las almas, por mis hermanos, mi hermana que hoy ha pasado a aceptar a Cristo. Usted que está viendo el video, si oró conmigo, el Señor le ha salvado. Nos puede dejar el mensaje ahí, un comentario que usted aceptó a Cristo. Comuníquese con nosotros que queremos orar por usted. Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Queremos despedirnos de la transmisión en vivo. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, mi hermano Alexander. Dios te bendiga. Mira este niño cómo está quebrantado delante del Señor. Dios le use, Dios lo llene, Dios lo